¿Pasa a vosotros, hermanos? ¿Pasa a vosotros? En esta tarde, hermanos, vamos a ver un punto muy hermoso, muy diferente. Bueno, diferente para mí, aunque el Evangelio de Jesucristo, los evangelios y la predicación de Jesucristo, desde el inicio de su ministerio hasta hoy, ha seguido siempre igual. Mateo, Marcos, Lucas y Juan los escribieron desde hace muchos siglos y todavía recibimos enseñanza respecto a ellos. Así es de que en esta tarde, hermanos, vamos a recibir de su palabra algo que es completamente importante para cada uno de nosotros. Le he puesto a esta plática, le he puesto reteniendo la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué le pongo este título? Porque vamos a ver, hermanos, primeramente vamos a ver en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Quiero que miremos el capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Amén, hermanos. Dice el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí el apóstol Pablo estaba dando una predicación, estaba dando un mensaje a la iglesia de Corinto, a los corintios, y les está diciendo: el evangelio que he predicado, el cual también recibí, en el cual también perseveré. Y dice el verso 2: en el cual asimismo, si retenéis la palabra, lo que el título de nuestra plática es en este día, reteniendo la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo aquí estaba predicando lo que él había recibido. Y luego dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Vamos a orar. Bondadoso Señor que moras en los cielos, una vez más, bendito Padre, en este día nos presentamos delante de ti. Gracias Dios, porque nos da la oportunidad, Señor, de hablarle a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, no cosas nuevas, sino cosas que muchos años, Señor, aquellos grandes hombres lo dijeron por medio de tu palabra y lo confirmaron, Señor, también con tu misma palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. En esta tarde, guíanos para poder, Señor, edificar a nuestros hermanos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. ¿Qué me está haciendo, hermanos? Hay una historia, yo no sé si usted ha oído una historia que voy a decirles. Había en un cierto lugar, en un cierto pueblito, había una muchacha muy bonita. Esta muchacha era la más bonita de ese barrio, de ese pueblo. Pero tenía un defecto: estaba ciega, no miraba, pero estaba bonita, pero no miraba. Y ella tenía un novio, y el novio pues la quería mucho, y el novio miraba, iba a verla, y él miraba todas las cosas por ella, y la llevaba a todas partes. Y dice, un día llegaron a ese pueblito
doctores de esos que operan los ojos. Y entonces ella la chequearon para que, a ver si podían arreglar los ojos para que mirara. Cosa que fue completamente imposible. No podía porque tenía los ojos cosidos. Yo no sé si ustedes han visto personas que tienen los ojos cosidos como verdes, pero están cosidos. Ya no tienen remedio. Entonces el novio le dijo que no se preocupara, que él le iba a donar los ojos. Llevaron la operación y cuando lo operaron, todo, hermano, salió de maravilla. La muchacha miró, pero ahora el que no miraba era el novio. Entonces ella cuando empezó a ver a su novio y que lo miró, entonces bueno, ella le dijo que ya no podía casarse con él porque él estaba ciego. Sin darse cuenta la muchacha quién le había donado los ojos, solamente él le dijo, este muchacho solamente le dijo, está bien, nomás una cosa, así te encargo, que cuides muy bien mis ojos. ¿Para dónde llevo y por qué estoy contando esto? ¿Por qué estoy contando? Porque muchas de las veces, hermanos, cuando miramos algo que el apóstol Pablo, por ejemplo, en esta carta, yo creo de esta manera tan sublime y hermosa, que el apóstol Pablo les está abriendo los ojos a la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, hermanos, cuando el apóstol Pablo está mirando esta carta y se las está diciendo, cuando dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creéis en vano. Allá el apóstol Pablo, allá en Colosenses capítulo 1, verso, me parece que es el verso 13, dice que el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz. Y el apóstol Pablo es lo que está haciendo, trasladando a la iglesia de Corintio de su ceguera espiritual a la luz. Porque el verso 3 le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús fue muerto por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, dice el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. De tal manera, hermanos, que en esta tarde les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos días tiene la semana? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. 7 es una semana bíblica. Sí, hermanos. Es una semana que si vemos el Génesis, si vemos la palabra de Dios en Génesis, donde nos está marcando el primero y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto hasta llegar hasta el séptimo, donde Dios descansa en el séptimo día. Y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, está haciendo mención de unos días. Dice, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día Jesucristo, hermanos, conforme a la Escritura. Si nosotros retenemos la palabra, si nosotros miramos, hermanos, el panorama que Pablo les está diciendo a los corintios, entonces dice el verso 2, somos salvos.
tenemos esa salvación. Si no, estamos creyendo en vano. Y es lo que le está diciendo a los corintios. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, que extiendan su conocimiento, abran sus ojos. Porque en este mundo en que vivimos hay una ceguera espiritual, refiriéndose a esto. En esta vida, hermanos, en este tiempo en que estamos viviendo, religiosamente hay una ceguera espiritual. Y dice, aquellos hombres enemigos de Jesucristo le preguntan, cuando Jesucristo le preguntaban y le decían: dinos, queremos ver de ti señal. Y dice el capítulo 11 de Lucas. Vamos a ver Lucas, capítulo 11. Aquellos enemigos, aquellos siempre que lo acechaban para poder mirar a ver en qué falta lo podían encontrar a mi Dios, a mi Señor. Dice el verso 29 del capítulo 11 del libro de Lucas. Dice: y juntándose la gente a él, comenzó a decir: esta generación mala es, porque pide señal, porque busca señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás. Y yo otra vez vuelvo a repetir lo que el apóstol Pablo está diciendo, que Jesucristo fue muerto por las Escrituras. Y dice el verso 5 de la primera carta a los Corintios: y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice el verso 30: porque como Jonás estuvo porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Qué señal, hermanos? ¿Por qué el Señor, hermanos, se trasladó hasta ver la señal del profeta cuando le preguntaron: Señor, queremos ver, queremos comprobar realmente que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías venidero, el Mesías que ha llegado? Queremos comprobar. El Señor les dice: esta generación es mala y demanda de mi señal. Así como lo dice el capítulo 12 de Mateo, capítulo 38, que dice las mismas palabras, pero de una manera diferente. Dice el capítulo 12, dice el verso 38: entonces respondiendo algunos de los escribas, ¿quiénes eran? Enemigos de él, enemigos de Jesús, escribas y fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y el Señor le responde: pues miren, la generación mala y adulterina demanda de mi señal, mas señal no les será dada sino la señal de Jonás, profeta. ¿Cuántas veces nosotros no retenemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se nos dice y no la retenemos? ¿Por qué, hermanos? Porque no sé qué es lo que está pasando en nuestra mente al instante. Si no hubiera retenido la palabra que el Señor le dice a aquel paralítico que estaba en el estanque aquel, hermanos, si no hubiera retenido su palabra, hermanos, no hubiera sido sanado. Sin embargo, él creyó, sin embargo, él obedeció
al mandato del Señor, no importando el día, no importando lo que le podía acontecer. Y dice San Juan capítulo 5. Dice Juan capítulo 5. Dice que, dice el verso 6. Dice que como Jesús vio a este echado y entendió que ya hacía mucho tiempo estaba allí, dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y vete. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Si él dice: no puedo porque es sábado, no puedo porque el riesgo que yo voy a tomar al tomar mi lecho, porque los judíos y los fariseos siempre estaban al acecho de todas las personas que violaban ciertas leyes que ellos tenían. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera obedecido? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera retenido lo que el Señor le dice? Levántate, toma tu lecho y vete. Creyó en el Señor, hermanos. Pero después se lo encuentra, dice el verso 14, dice que se lo encuentra, después lo halló Jesús en el templo. ¿Obedeció, hermanos? Sí obedeció. De tal manera, hermanos, que estaba, yo creo, precisamente dándole gracias a nuestro Dios por lo acontecido en su persona, y díjole: he aquí, has sido sanado. El Señor le dice: bueno, dice, no peques más, no sea que te venga a alguna cosa peor, por esa falta o por algo que estabas haciendo. De tal manera, hermanos, que cuántas veces tenemos que ver, tenemos que retener, tenemos que mirar las cosas cuando el Señor nos las está diciendo, porque si miramos la historia de Saúl, el Señor lo eligió para rey, para que fuese rey en Israel. Sin embargo, no obedeció a la palabra de Dios y fue desechado de Dios. ¿Cuántos en esta vida en el cual nos ha dado Dios han hecho caso omiso de las palabras de nuestro Dios? Y que nuestro Dios, hermanos, no está agradable de estas cosas que tenemos. Y digo esto, hermanos, porque había un rey muy soberbio. Había un rey, hermanos, muy orgulloso, soberbio, que seguramente, hermanos, no creía en Dios. Y cuando vemos el testimonio, hermanos, cuando vemos el testimonio, lo que Dios hizo con él, por su soberbia, por su orgullo, por todo lo que tenía, cuando no estaba deteniendo la palabra, cuando él solamente lo único que hacía es dar órdenes, este rey, hermanos,
dice que levantó una estatua, dice la Biblia, y hizo un decreto que todo aquel que no obedeciese, que no se inclinase hacia esa estatua, era muerto. Sin embargo, cuando Dios, hermanos, lo castigó, porque el Señor castiga, hermanos, la soberbia, castiga el orgullo. Sin embargo, cuando Dios lo castigó, tenemos un testimonio, hermanos, en el cual en esta tarde yo quiero que lo miremos. Y todos sabemos la historia del rey Nabucodonosor. Quiero que busquen en el capítulo 4 del libro de Daniel. Hay muchos escritores que dicen o le añaden este capítulo no a Daniel, sino a Nabucodonosor, por las palabras que él mismo está diciendo. Dice el verso 1 del capítulo 4: Nabucodonosor, rey. Y todos sabemos quién era. Y todos sabemos y conocemos la historia, hermanos, lo que era este hombre. Dice: a todos los pueblos, dice el verso 1, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada. Un rey, hermanos, soberbio, un rey, hermanos, orgulloso, un rey, hermanos, que le temían todos los pueblos, porque en ese tiempo, cuando él reinaba en Babilonia, hermanos, dice que todos los pueblos le temían. Conquistaba pueblos y los llevaba presos, los llevaba como esclavos a Babilonia. Y el que no hacía caso, hermanos, lo mataba, lo degollaba. Tenía leones, qué sé yo, hermanos, si conocemos la historia. Sin embargo, él ahora su testimonio está dando cuando dice: paz sea multiplicada a todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice el verso 2: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. ¿Cuántas veces nosotros publicamos lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Cuántas veces? Hay necesidades, hermanos, en este mundo, en lo cual muchas personas, hermanos, ahorita en lo que estamos pasando, hermanos, ¿saben qué? Quieren ver señales, quieren ver sanidad, quieren ver milagros. E inclusive, hermanos, hasta a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no hay milagros? Sí, hay milagros, hermanos. Dios, Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo. Sigue siendo igual, hermanos. Y luego dice el verso 3: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, dice, reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Y empieza a contar, hermanos, lo que le aconteció, el sueño que tuvo, tantas cosas, hermanos, porque él estaba turbado de su mente. Dice el verso 18 del capítulo 4: yo, el rey Nabucodonosor, he visto esta señal o este sueño, que tú, Baltasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios del reino nunca pudieron mostrar su interpretación. Mas tú puedes,
porque hay en ti espíritu de los dioses del cielo. Qué grande, hermanos, cuando un rey de la calaña de este personaje está dando ahora la honra y la gloria a nuestro Dios, a un Dios, hermanos, en el cual usted y yo creemos en Él. Así como dice el verso 29 del capítulo 3: por mí pues un decreto. Fíjense ahora, hermanos, este rey soberbio, orgulloso, que hacía todas las cosas, ahora está poniendo un decreto bueno para los pueblos que estaban alrededor, y decía: por mí pues se pone decreto que todos los pueblos, naciones y lenguas que dijeren blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Cuando él, hermanos, puso un decreto de que todos los pueblos, naciones y lenguas, que cuando oyeren la bocina y el clarinete y todo que es, y si no se inclinasen hacia la estatua que él había levantado, iba a ser echado, hermanos, en un horno de fuego. Ahora, por los milagros y maravillas que el Señor le hizo, Él da la honra y la gloria a nuestro Dios. Dice el verso 37 del capítulo 4: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, a Jesucristo, a nuestro Dios, al Rey de Reyes, hermanos, que usted y yo creemos. Ahora dice: glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. ¿Entendió el mensaje? ¿Retuvo la palabra, hermanos? Sí la retuvo en su corazón, de tal manera de que él dice: él tiene juicios para hacer volver, para hacer reaccionar a todo aquel, hermanos, que obra con soberbia y con orgullo cuando se retiene la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es la enseñanza, hermanos, de la declaración de cada uno de nosotros? Que también aquellos personajes, cuando Jesucristo les estaba diciendo cuando el apóstol Pablo les estaba diciendo que todo lo que tuvieres, que Jesucristo fue muerto y resucitado el tercer día, conforme a la escritura. ¿A cuál escritura? A la escritura de Jonás. Y dice la Biblia que Jonás, al no hacer caso, hermanos, cuando Dios lo llama para que fuese a predicar a aquel pueblo perverso y generación mala, él dice que huyó de la presencia del Señor. Y todos sabemos lo que le pasó. Que Dios, hermanos, en su grande misericordia, si algún día, hermanos, llegásemos al sepulcro, que el Señor nos levante de allí por estar en las manos de nuestro Dios. Con este texto termino. Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Y dice el verso 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantará a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No importando, hermanos, las cosas que vengan, que sobrevendrán a cada uno de nosotros, si retenemos la palabra de nuestro Dios, dice su palabra, somos salvos. Y si no la retenemos, seguramente, hermanos, el apóstol Pablo estaba diciendo una verdad, hermanos, en la cual debemos nosotros de tener muy en cuenta. Si retenemos la palabra en la cual he predicado o ha predicado el apóstol Pablo, somos salvos. Si no, estamos creyendo en vano. Que Dios lo bendiga, hermanos, en esta tarde.